Programa 18. ¿18? La niña bonita. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 18. Hemos alcanzado la mayoría de edad. Da mucho asco, qué asco esto de usar los números y hacer como metáforas Es horroroso, absurdas. además es muy binguero. Aunque bueno, el bingo nos ha dado grandes momentos, la verdad. Yo soy muy pro bingo. Yo la verdad es que también. Me mantengo alejado del bingo porque soy muy consciente que podría quedar atrapado. Podrías tener problemas con el bingo. Podría ser un binguero. Yo he de decir que hubo una época de mi vida que todos los domingos íbamos al bingo y le llamábamos los dopingos. Te lo iba a decir. Los es que me dopingos. Porque Qué bueno, era lamentable una también. época en la que valorábamos la bebida barata, la comida barata, bueno, todo lo que fuera barato. Y los juegos de palabras baratos. Los juegos de palabras baratos, la posibilidad de ganar dinero. Y además el bingo tiene un ambiente turbio. A mí me encanta, es decir, Sí. una cosa, no sé, muy serie B. A mí me gusta todo del bingo. Me produce Sí, mucha satisfacción. Esos esa señores atmósfera, y señoras la atmósfera serios. mal rollera en realidad. Sí, hay mal rollo. Hay mal rollo. Y a mí me gusta mucho la gente que canta bingo muy seria porque están ya tan acostumbrados y pierden tanto dinero a la larga. Claro, sí, como que bingo. No, es un trabajo para ellos. Es fascinante el bingo. ¿Por qué estamos hablando del bingo? Bueno, no lo sé. ¿Empezamos Pero el programa este? Sí, que Dale. va a estar muy guay. Todo mal, cosas que no, coño, que no. Mira, Scaliburcio, hay ¿Qué una cosa pasa? que me da mucha rabia. Sí, Es no, una cómo no. práctica que se da en pymes, empresas familiares Sí. y negocios así pequeños. Vale. Que es el tema de ponerle un nombre al negocio Sí. mezclando los apellidos de los socios. Ay, qué horror. Como si, por ejemplo, tú y yo, ahora cuando Sí. seamos famosos, Ujú. llamamos a nuestra empresa Escalimón SL, ¿no? Escalimón, está guay. O A mí me gusta Moncio. Moncio SL. Escalimoncio. Es que- ¿no? No me gusta nada, porque además se suele dar en este tipo de sector como de limpieza Sí. limpieza de piscinas. Sí, sí, entiendo. ¿Sabes? En plan, yo qué sé, pues un socio se llama González y el otro se llama López y entonces ponen Logón Limpiezas. Ay, no me sí, gusta. es muy horrible. Porque además sí. estás despreciando algo tan guay como la Ujú. posibilidad de ponerle a tu empresa un nombre de puta madre, ¿no? Un nombre guay. Un nombre súper poderoso. guay. Claro, yo qué sé, limpiezas Darth Vader. O, Por ejemplo, no. Tiene que ser siempre una combinación de apellidos Claro. o nombres. Sí, claro, nada. no sé, construcciones, la estrella de la muerte. Sí. Sí. O posesión infernal. O transportes. Sí. Construirte. No. Limpiarte. Claro. Limpiarte. Edificarte. No sé, yo creo que. O por ejemplo, construcciones jurásicas, ¿no? Mola también. Hay un montón de cosas guay Se y está tú lo perdiendo estás todo. despreciando, utilizando esta práctica que yo creo que hay que, por favor, acabar con esto ya. Sí, por favor, acabar. Basta. Acabar. Acabad ya con esta movida. ¿A ti Pues qué te da rabia yo hoy? Odio profundamente esto que ha pasado. Yo no sé en qué momento ha ocurrido, pero ha ocurrido que se ha puesto de moda las pipas aguasal. No entiendo nada. O sea, yo no entiendo nada. ¿Qué es esto del aguasal? Yo lo descubrí hace poco, porque me vi en una situación en la que tuve que mandar unas pipas Ajá. real a Corea del Sur, porque Ay. por lo visto allí no hay. Ajá. Tengo un colega allí, entonces él me manda mascarillas, porque tú sabrás que en Corea del Sur hay muy buena cosmética, Muy buena cosmética, y yo le sí. mandé pipas. Y me dijo, pipas aguasal, O sea, le molan. le O sea, molan. Y entonces yo dije, ¿cómo? Y ya indagué un poco, y Ujú. sí, está como muy en boga. Esa se ha puesto de moda y tal. Pero es que a mí me da mucha rabia porque este UPyD de los frutos secos, o sea, no, claro, es que con sal
es muy salado. Vaya. Y sin sal es poca cosa. ¿Pero qué es el aguasal? No tengo ni Porque idea. además aguasal no existe, os lo habéis inventado. Es un Serán invento, con agua y pero sal. que además todas las marcas lo tienen ya. No, Aguasal. el aguasal está completamente instaurado. En cualquier marca, aguasal. Pero en algún momento se ha explicado qué es el aguasal. Una cosa, vamos a sacar ahora unas... No, se ha metido ahí el aguasal. La verdad es que su éxito tiene en el sentido de que la gente lo ha entendido enseguida. Yo la verdad cuando me lo mencionaron por primera vez dije... Yo no lo entiendo. O sea, entiendo que es como... Sí, como que han mezclado la sal con agua y la han echado por encima. O sea, que es como con un puntito de sal. Como una sal rebajada. Sí. Una sal aguada. de Exacto, hecho. sí. Ya. Y es una porquería. Bueno, a ver, yo no las he probado porque no soy muy consumidora de pipas, Yo pero sí. que a lo mejor yo recuerdo pasarlo mal a nivel labial Sí. con el tema pipa. A ver, yo estoy pasando por una fase de pipa muy poderosa ahora ¿sí? mismo, sí, muy fuerte. ¿En qué momento consumes pipas? Porque me he hecho gamer. Pero No, eso te lo contaré en otro momento. Pero Eso quiero te lo decir, comentaré en el más almuerzo, adelante. en la merienda, ¿cuándo se ubica el consumo de pipas? Normalmente yo entre la cena y... O sea, me acuesto igual a la 1, pues a las 11:30 de la noche, ese pues le das Como un resopón, como un resopón. un repipón. Algo así, sí. Mientras juegas a los videojuegos como Cuando- si tuvieras 19 años. Exacto, Vale. que ya te contaré ya. Entiendo. Entonces, sí que es cierto que yo he acabado muchas veces con la lengua para tirar durante una semana. Claro, no, yo O sea, he tenido problemas labiales serios. De no muy hay, serios, sí. No hay nada que repare esto. Yo de dolerme la lengua durante varios días, pero esto es una Claro, locura. yo lo he pasado mal. Porque además ahora con las pipas Tijuana, las pipas de... Hay varios sabores y te dejan la lengua fatal, Claro. fatal. Además yo me como la bolsa entera también. No, claro, es que sí, también... Es que Total, que a lo mejor el aguasal está bien. sí, de verdad, el aguasal trata bien lo que es mi salud bucal. O sea, que estás consumiendo pipas aguasal. Sí, porque tenía que probarlo, pero me parece una porquería. Ya, o sea, que a nivel, digamos, lo que es a nivel epidérmico te funciona mejor. Sí, pero a nivel Pero- gustativo no lo Ya. disfruto tanto. Ya. Así que nada, odio las pipas aguasal y no sé qué voy a hacer a partir de ahora. Bueno, pues tennos informados. No sé qué voy a elegir. Igual Vale. las mezclo. Compro unas con sal y otras claro. aguasal, lo mezclo todo y a veces pillaré. Como pimientos del padrón, Exacto, pero a veces. Pero- en fin, por pues me favor. parece una buena idea. Continúa con Vale, tu mira, odio. yo hay una expresión que necesito de manera urgente que desterremos. Yo no Sí. sé si esto sucede a nivel estatal o es un localismo, No lo ¿vale? he oído, pero estoy de acuerdo. ya. Pero me da asco decirlo, o sea, voy a hacer un ejercicio muy extremo para poder decir esta frase Anímate. y que no me dé mucha vergüenza Sí. ajena. Madre caldosa. Ay, Mira, ay, no, qué asco. por favor, ¿podemos dejar de decir madre caldosa? Sí, por favor. ¿Qué que- significa esto? No lo sé, pero me da mucha asco. O sea, el concepto caldo es que es muy poco. Quiero decir, el concepto caldo solo está bien en un contexto muy determinado, Ujú. que es La la comida. cocina y además, en mi caso, vegano. O sea, no Sí. me eches ahí un animal muerto, Ya. porque no. Entonces, esto de madre caldosa, coño, yo imagino como madres cocinadas. Cuando alguien dice Ya. madre caldosa, no de una, sé. de una madre sudada, me o imagino. una madre sudada. Yo me Y imagino entonces madre yo sudada. veo que esto se dice mucho. Claro, en nuestro entorno, En nuestro la gente entorno está no teniendo mucho. hijos. Bueno, Ah, el en tuyo mi no sé. entorno no. Yo es que soy gamer, entonces... Claro, ahora eres gamer, tus amigos gamers no tienen hijos. No. Los míos sí. Entonces en mi entorno hay Mucha madre caldosa. mucha movida de maternal en general, ¿no? Y la gente se autodenomina a sí misma madre caldosa. Es una expresión que yo, contra mi voluntad, leo Pero semanalmente. madre caldosa, al final, ¿qué es? Es muy devota de Es como sus que hijos. está muy emocionada con sus hijos. Ya, vale. Como ¿Sabes? que Como babea, que ¿no? todo su Como hijo- que es... Todo lo que hace su hijo le parece bien. O sea, el caldo son las babas de la madre. Es que creo que sí, pero es que no lo sé. Me da mucha rabia. Ya está, no quiero seguir hablando de este tema, pero por favor no lo digáis. Vale, pues nada, yo para acabar diré que odio mucho cuando de repente un español lo hace muy bien en un deporte muy desconocido y de repente todos se vuelven súper expertos del Qué puñetero asco. deporte. Ya, en plan el badminton. Badminton es uno de los ejemplos muy claros que ahora de repente todos somos muy seguidores del badminton, además femenino. Tócate los Mira, yo he cojones. de decir una cosa.
en este tema. Sí. Yo era la hostia jugando a bádminton. ¿Ah, y lo sí? tuve que dejar ¿Y qué pasó? porque todo el mundo se reía de mí, porque nadie respeta el bádminton. Claro, porque no ganabas medallas olímpicas Pero yo, gracias a tu yo entrenador. podía haber llegado a ganar medallas si hubiera seguido, porque de verdad parece ser que tenía un talento muy loco para el bádminton. Una cosa natural. Perdiste un tren ahí. Claro, yo ahora mismo podría ser una estrella del bádminton y toda España adorándome sin tener ni puta idea de Y se habría bádminton. puesto de moda el bádminton durante un par de semanas. Un par de- Y luego la gente abandonaría totalmente el bádminton hasta los 4 años Es que siguientes. da rabia, sí. A mí me da mucha Porque rabia. además la gente se documenta así muy rápido y Claro. de repente empieza a soltar datos como, a ver, nano, que te lo acabas de mirar en la Wikipedia. Lo acaban de mirar y además ya se atreven a decirte ya el principal enemigo del otro Y, no es tan sí. bueno porque en realidad era un enchufado de la federación que no sé qué, no Claro, sé y a cuánto. utilizar vocabulario específico Ujú, que sí. dices, pero que, que no tienes ni idea. Yo he de decir que cuando llegan las Olimpiadas, en las últimas no, porque ya me desconecté bastante, además creo que el horario era de este horario de asiático, y Ya. no, paso de levantarme hasta... Ya. Pero yo he sido mucho de eso de, en cuanto veo un deporte y ya aprendo 4 normas, ya empiezo a decir qué burro es tal, qué burro es cual y qué malos que son. Pero ¿cómo pueden ser Ya te tan haces malos? crítico. Bueno, vamos, yo con el baloncesto, que en la vida lo he seguido, o sea, cuando se puso de moda con Pau Gasol y compañía, o sea, la de veces que le he gritado malos a los jugadores. Sí. Pero qué malo, ¿cómo puede fallar esa mierda? Cuando Ya. no he visto un partido de baloncesto en mi puñetera Pues vida. fíjate, yo he de decir, Escaliburcio, que también casi fui una estrella del baloncesto infantil. También. El mismo, Madre ¿te mía. acuerdas la anécdota que te conté que yo gané una toalla de bancaja Sí. saltando el Cadillac solitario de Loquillo en un Spochove? Sí. Pues en ese mismo Spochove Ujú. había un juego de básquet, o sea, había una Sí. canasta ahí y tal, y estaban los jugadores del Pamesa. Y si Ujú. metías 3 canastas seguidas, o sea, 3 de 3, Te daban. te daban una gorra del Pamesa y una foto con un jugador. Y yo lo hice. Madre mía. Sí, yo tengo un pasado deportivo. Ya pero lo veo, ya. Lo abandoné muy Y lo pronto. abandonaste. Sí. Luego me pasé al fútbol y luego ya lo dejé. O sea, badminton, básquet y fútbol. Te fuiste yendo al mainstream, Me fui al rock and roll. poco a poco. No, Mm. me refiero al fútbol. Sí, acabé jugando en el fútbol. Ah. Me llamaban la Lugo Penef femenina. Qué honor, qué honor. Te lo juro, me llamaba el 9 además. Sí, pero bueno, next. Un Hablemos horror de otra todo. cosa. Sí. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Escaliburcio Ramón. ¿Qué pasa? Sabes que soy muy fan de tu actividad en Twitter y que me gusta ver cómo, A saco. como millennial, te Ujú. desenvuelves como pez en el agua. Estoy adaptándome a toda prisa. Claro, esta red social es tu casa, prácticamente. Sí. Escaliburcio Ramón, a pesar de Mm. tus pocos followers, He llegado a 300 ya. el llamamiento, 301. el llamamiento que hicimos ha Ha funcionado, me han agregado Bueno, 3 personas. Sí. Qué maravilla. Está funcionando 300. todo mal. ¿Y has hecho como algún Todo mal, joder. algún tuit de celebración? Ya somos 300. No, mira, se me ha pasado por eso. Qué asco da eso, ¿eh? Da muchísimo asco. Bueno, yo Pero creo que igual deberías debería hacerlo hacerlo. para conseguir Sí. 400. Después de ser linchado, Ujú. te pedí Sí. que investigaras el perfil de machunos de Twitter, porque tú estás constantemente Muy brutal, peleándote sí. con, Sí. estos machunos. De hecho, Sí. algunos incluso te buscan con ese corporativismo masculino Mm. de somos feministas, Claro. somos guays. No, no eres nada feminista. No eres eres nada un machuno feminista. que flipas. Sí. Y yo te he visto en Twitter muy desenvuelto en estas aguas, así que cuéntanos. Sí, estoy a tope, estoy muy a tope y no paro de tener bullas. Que me parezco... Estás todo el día teniendo bullas en Twitter. Sí, sí, yo Sí, entro, sí. te veo y digo, mira este Parezco hombre. mi gato por la noche también, muy bullero, pues yo igual. Y me Puede que atacan tu gato mucho. te haya influido, puede que el hecho de que tu gato Edward James Olmos tenga una vida nocturna, digamos, un poquito ajetreada y un poquito más chirula, te tengo que decir, Es muy macho. te ha alfa, influido en ti y tú te has visto obligado Estoy muy envalentonado. para estar a la altura de tu gato a Me tener he venido peleas. muy arriba y estoy discutiendo con señores o niños, también te lo digo. Me mola el rollo de que estés siendo un macarra como tu gato, pero en Twitter que Claro. hace frío ahí fuera y Claro. en casa se está mejor. En casa está mejor, claro. Pues bueno, Pero tengo nada, mucha ahí estoy. curiosidad por ver qué has descubierto por ahí. Pues he investigado un poco los perfiles con la gente con la que he discutido en general, ¿no? Y he alucinado, pero muchísimo, porque de verdad no me esperaba esto, ¿vale? Normalmente la gente tiene, pues,
siguen a gente parecida, tal, porque claro, si Tienen son, un perfil similar, si claro. son machistas, racistas y de todo un poco, pues es normal que coincidan en algunas cosas, pero he flipado con las semejanzas que hay. Y he hecho como... Hay un patrón. Hay un patrón muy claro y he hecho como una especie de radiografía o retrato robot. ¡Qué maravilla! Del tuitero señor. Has hecho un análisis del tuitero señor. El tuitero señor tiene... es muy claro, o sea, se le distingue enseguida. Es un perfil muy, muy concreto. Y tiene unas características comunes a muchísima gente. Y englobaría millones de personas. Empieza a cantar porque tengo mucha curiosidad. Vale, pues empecemos por lo que más se ve. Lo primero que vemos de este usuario de Twitter, que es el avatar. El avatar. El avatar, la imagen. Lo primero que vemos. Y en todos estos avatares, en todas estas imágenes de perfil, se puede apreciar siempre masculinidad. Hay mucha masculinidad ahí. Claro. Se huele. Podemos encontrarnos, empezamos por el más popular, que son una foto de un futbolista. Normalmente gana por goleada Cristiano Ronaldo. Claro. Lo que pasa es que ahora, como Cristiano Ronaldo está en la Juventus, al no estar en el Madrid... Ya, nos queda un poco más lejos. No, se va cayendo. O sea, antes Cristiano Ronaldo era hegemonía pura, ahora pues ya han cambiado a Cristiano Ronaldo por Isco o por el... No sé quién son. O por el escudo del Real Madrid. Una cosa te digo. Han hecho algo más. Yo de fútbol, sabes que no sé nada, me esfuerzo mucho en estar al margen. Sí. Pero siempre se ha dicho que los futbolistas tienen una vida muy corta, ¿no? Activa. Sin embargo, Cristiano Ronaldo, a mí se me está haciendo muy largo esto ya, ¿no? Este hombre lleva como 100 años en nuestra vida. ¿Cuándo se va a retirar? ¿Qué le queda de vida útil? Pues aún le queda, ¿eh? ¡Ay, qué pereza! Aún le queda. ¿Qué pasa? ¿Que empezó muy joven? Empezó a ser muy conocido muy joven. Claro, es que los buenos además destapan muy pronto y los tienes hasta en la sopa. Qué pesado. Bueno, pues a ver si una lesión de esta... ¿no? O algo. Y no se lesiona. No se lesiona. Sí, es un tema un poco raro para todo mal, pero te puedo decir que no se lesiona ese hombre. Vaya. No se ha lesionado nunca. Porque los futbolistas están siempre lesionados, ¿no? Siempre sí, están pero Cristiano Ronaldo no. A lo mejor es un robot. También. Quizás sea un robot. Eso lo haría más guay. Un robot portugués. Un hobot. Un hobot. Muy bien. Pero también hay más avatares, no solo futbolistas, porque obviamente no todos los señores les gusta el fútbol, es raro, pero porque es gente más les joven. Gusta a todos, pero a veces su héroe está fuera del fútbol. Exacto, sí. En los casos de personas más jóvenes tienen un personaje de anime colocado. Suelen ser que en vez de fútbol lo que le gusta es el anime. Entonces se ponen pues la foto de Naruto o de Bleach. Sí, lo de Naruto es lo peor. O de Black Note. Black Note. No. Death Note. Black Note. También una de Death Note. Death Note es muy popular también. Si tienen un avatar de Death Note... 12 años. Ojo. También hay otro tipo de imágenes que suele ser siempre de un personaje de ficción muy, muy masculino, musculoso, o que se caracteriza por ser muy señor, mucha barba o mucho algo. Sí, ¿no? Cuando son como de 40 para arriba, sí. Peter Fonda en Easy Rider es el faro que les alumbra y es el espejo en el que se miran. También Punisher es muy popular, muy popular. Cualquier personaje de Bruce Willis, cualquier personaje de Clint Eastwood y el gran Lebowski, el Nota, suele ser también Nota es, lo más para ellos. Ojo, algún día hablaremos de Lebowski. Algún día abriremos este melón, sí. En otra sección podemos hablar de él. Es muy peculiar. Se ha convertido en un personaje muy idolatrado. Por gente muy asquerosa. Sí. Entonces, todos hemos sido fans del gran Lebowski, sí. La gente de nuestra generación, y nos hemos criado, el Nota, qué risa el Nota. Pero el caso es que ahora todos los fans del Nota... son gente que da mucho asco, por lo que yo veo sobre en internet. Sobre todo idolatrarlo. O sea, sí. Yo puedo entender, o sea, yo me río muchísimo con el gran Lebowski, pero si lo idolatras... Si la foto de portada de tu Twitter es el Nota, posiblemente seas un horror, ¿eh? Entonces ahí hay que investigar, Skyburzo. Tenemos ahí una misión. Hay una misión, pues lo apunto. Lo apunto aquí, en mi libreta de cosas que no voy a hacer.
Pues nada, una vez visto su avatar, entramos en su descripción del perfil. Es lo que tienen escrito. Qué fantasía es en esto, su qué muro. maravilla es esto. Esto es muy importante para todo señor, siempre va a tener algo. Y va a ser, o sea, es sorprendente la cantidad de frases aparentemente no muy habituales, pero que en sus perfiles es súper habitual encontrarte. Y podemos encontrar frases como librepensador, políticamente incorrecto. Esta me encanta. Puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Les encanta. Les flipa esta vida. Les flipa mogollón. Sí. Todo lo que tenga que ver con la defensa de la libertad de expresión descarnada Sí. y a lo loco, porque ellos, la libertad de expresión para ellos es lo más, que Es luego te lo más insultan sagrado, efectivamente. y te acosan Sí. por no pensar lo mismo que ellos. Sí, pero claro. defenderán hasta la muerte tu derecho a mentira. Mentira. Azote de ofendiditos. Azote. Azote de algo, Azote de algo. criticador, o sea, te voy a hacer Nosotros la vida imposible. vamos un poco de ese palo Vamos también. un poco de ese Un poco palo. de ese palo, porque Pero estoy dando cuenta. Claro, sí. Nosotros decimos que somos haters y tal, Bueno, pero no decimos que somos el azote de nada. pero a lo mejor lo pensamos, ¿no? A lo mejor lo pensamos. Vale, siguiente dato. Número de seguidores. Suelen ser muy pocos, extremadamente pocos para lo que es Twitter. Hablamos de 30, 40. Estamos hablando de tu familia. Tu familia y tus 6 colegas. Y 6 otros librepensadores que has conocido en algún hilo de barbija puta insultándola. Exacto. Y habéis hecho ahí Y habéis hecho hermandad. migas. Pero no Brotherhood. son muchos más. Hay otros que ya son como señores Señores referencias, tweetstars, claro. que ya eso es otra historia. Pero normalmente si no eres tweetstar, no hay eres uno de término estos. medio. No hay O término tienes medio. 30 o tienes O un ya millón. tienes un millón. Retweets. Retweets. Es muy importante para un señor de Twitter. Dejar muy claro retuitear. con sus retweets de qué lado están. Porque también generar frases él también le cuesta. Son Lo personas intentan, que pero retuitean. le sale francamente mal. Muy mal. Ellos solo retuitean o contestan a feministas, Claro. a lo que sea. Pero generar ellos un tuit de la nada no lo hacen. Suelen o responder o retuitear. Estas personas tienen algo totalmente inalterable. Y es que de verdad no falla, jamás. Y es la santísima trinidad del señor de Twitter. Pérez Reverte, un tío blanco hetero y Soto Ibars. Uf. Me ha dolido, o sea, me está entrando una angustia. Estos 3 personajes nunca fallan. Van en bloque. No, claro, estos 3 personajes son la Biblia para esta gente. Efectivamente, y cada uno ocupa como un puesto en su Sí, porque ideario. cada uno le ofrece algo muy distinto, pero que todo sumado le dan a estos señores pues su dogma y su religión. Exacto, el sentirse tranquilos y saber que ellos Claro. están en lo cierto. Pérez Reverte, Pérez- Soto Ibars y un tío blanco hetero. Esto es muy gordo, ¿eh? Es una tríada insuperable. Sí. Pérez Reverte les da esa sensación de cultura, de Si, es un tío si culto. lo que yo pienso lo dice un académico de la RAE, obviamente estoy en lo cierto. Efectivamente, un tío blanco hetero sería como un poco esa parte más gamberra, menos cultural, pero sí más gamberra y más actual. Él te cuenta lo que La no te verdad. van a contar en los medios. Exacto, Él ese- te cuenta esas verdades escondidas por el lobby feminista, ¿sabes? Entonces les da mucha vida a un tío blanco hetero, porque al Exacto. final es como uno que además ha nacido de ellos, viene de abajo. Claro. Es un héroe, efectivamente, porque es un ha héroe. emergido desde abajo, guiado por la justicia y la verdad, y está haciendo una labor. Bueno, de hecho le dan dinero. Le Quiero dan decir, le dan dinero dinero por- en su Patreon. Por dar su opinión. Claro, porque necesitan que haya uno de ellos profesionalizado para destapar las mentiras del feminismo hegemónico. Efectivamente. Claro. Para quien no lo conozca, un tío blanco hetero es un youtuber que se Bueno, llama... tampoco le demos mucha publicidad, ¿no? Bueno, pero para que se sitúen simplemente, que igual algunos oyentes estarán diciendo, pero un tío blanco hetero, pero ¿qué tío blanco hetero? O sea, no, se llama así. Se llama así. Un tío blanco hetero, es un tío muy desagradable. Que lleva como un calcetín en la cara, además. Unas mallas blancas raras donde le tapa los ojos y se pone unas gafas de sol y lleva una perilla horrorosa. Porque además lo venderá, además, imagino, como en plan V de vendetta, ¿no? De Efectivamente. la verdad no tiene rostro. Hay un eco ahí a V de Claro. Vendetta, claro que sí. Sí, claro. que sí. Madre mía, si Alan Moore te pilla, te raja la cara. Y bueno, y Soto Ibars, Ay. Soto Ibars es diferente. Soto Ibars es lo que todo señor de Twitter
quiere ser. El tema de Soto Ibars a mí me provoca una ansiedad muy fuerte. Normal. Es un personaje bastante turbio. Es un tío porque además va de un poco como un tío blanco-entero también. Pretende ser rompedor, pretende decir lo que nadie dice. Va de periodista que no se casa con nadie. Claro, y además tiene una aura como de alternativo, así con el pelete largo y tal. Exacto. Uf. Soto Ibars es el hombre que todo señor tuitero desea ser. Inteligente, con pelo. Siempre tiene una respuesta para todo y es un inconformista. Allí donde haya una feminista diciendo que ya está bien de una injusticia concreta, allí estará él para contradecirla con sus reflexiones y datos creados por él mismo. Y con un zasca. En ¿Sabes? plan, Mucho ¡buah! zasca, Mucho sí. zasca. Mucho zasca. Una cosa te digo del tema pelo, ya que lo has mencionado. Sí. Yo de Soto Ibars iría buscando un billetito a Turquía, ¿Ah, sí? porque yo le veo que se avecina una alopecia galopante, porque ¿sí? tiene el pelo muy fino Sí. y muy poco. Y no. Yo empecé con lo del pelo muy fino. Yo empecé así. Claro. Entonces, que no cuidado. te creas tan guay por tener pelo, Soto Ibars, porque te auguro un añete como mucho antes de visitar Turquía. Efectivamente. Hay más referentes, pero varían dependiendo de la ideología de cada señor, porque no nos engañemos, Monty. Para ser un machista librepensador y políticamente incorrecto, no hace falta ser de derechas. No, claro que no, claro que no. Si eres de izquierdas, también tendrás tu muro lleno de tweets de Daniel Bernabé, Ah, de humoristas como Dani Mateo y vídeos de David Broncano. Si eres de derechas, pues básicamente te queda Dallas Review, Álvaro Ay. Ojeda ah. y muchas noticias del Español, OK Diario Ujú. y muchos enlaces a muchos medios de noticias de los que nadie ha oído hablar. Y nada, y acabo mi radiografía con lo que es en general sus interacciones. Ujú. A cualquier señor de Twitter le encanta tener interacciones constantes con feministas, activistas de todo tipo. Ujú. De todo pelaje. Sí, suelen atacar mucho con las denuncias falsas y con una utilización fraudulenta de las palabras libertad, ofensa, corrección política e igualdad. Suelen enlazarte noticias de medios desconocidos para apoyar sus tesis. Muchísimas, constantemente. Siempre se están compartiendo. Pero lee esto, mira Claro, qué dicen aquí. Que te han comido la pinza. Además, claro, ellos tienen como su argumento base es que nos están ocultando la verdad. Sí. Y que todos los medios son súper feministas. Y ahora resulta que el establishment es súper feminista y tal. Pues claro, entonces su argumento es es que nos están ocultando la verdad. Y a partir Claro. de ahí, cualquier blog de mierda o cualquier medio basura que diga lo que ellos quieren oír, para ellos, precisamente que sea un blog de mierda o un medio, digamos, poco conocido, refuerza su tesis. Sí, es como el efecto de los tierraplanistas. Que Claro, creen que claro. la Tierra es plana porque como ya todo el mundo ha aceptado que el planeta es redondo, Claro, han decidido que... Y nos están mintiendo. claro. Porque no puede ser que todo el mundo esté de acuerdo con esto. Claro. Es una conspiración, ¿no? A Claro. veces todo el mundo está de acuerdo con algo porque es lo que es. Claro. Como la gravedad. Aunque hay gente que duda también de la gravedad. Suelen saltar ante cualquier reivindicación social que pretende convertir el mundo en algo mejor. Si se habla de violencia de género, ellos no podrán evitar decir que las mujeres también matan. Claro, a mí me hace mucha gracia esto, porque aunque su tesis fuera cierta, que es las mujeres también matan, no, ¿qué es lo que quieren decir con esto? Oye, todos estamos matando, Es está verdad. guay. Está guay. Dejad de protestar por esto. que Claro, la gente se mata. Vale, venga, no sé, no entiendo a dónde No os quieren quejéis, llegar. joder. No os quejéis. Está mal la movida, pero no os quejéis. Claro. Me incomoda que os quejéis. Ahora, de hecho, ahora está de moda esto de las madres que matan a sus hijos, una barbaridad. Sí. Se supone que 64 en 2018. Es como los 33 hombres asesinados Exacto. de todos los años. Pues los 64 niños asesinados por sus madres feministas, Claro, seguramente. Claro. Sí, ahora este tema les han encontrado ahí un filón. Sí. Seguramente vendrá auspiciado por el Soto Ibars o por el tío Blanco A mí entero. me hace mucha gracia porque cuando hay alguna noticia de estas que salta de una mujer que ha cometido un crimen, normalmente es feminista. Claro. Dicen, sí, mira a las feministas lo que hacen. Y Las feministas están matando a sus hijos. Pues es una señora que se ha rayado. Es una asesina, pero... Claro, claro. bueno.
Es como que les molesta muchísimo que las minorías señalen un problema en la sociedad. O sea, los señores de izquierdas suelen tener claras estas reivindicaciones. Cualquier tipo de reivindicación la apoyan, menos el feminismo. Claro. Que lo único que hace es... Qué casualidad, ¿eh? Apoyan todas menos las que les pide a ellos que se esfuercen un poquito. Todas, calentamiento global, fatal, el racismo es horroroso, Vox muy mal, pero las feministas... Bueno, a veces esos son un poco de... No, si yo soy feminista, claro. Pero es que el feminismo radical o el feminismo Claro. moderno o la no sé cuánta ola, es que claro. Lo que hace es separar a la izquierda. Claro, porque Eso las es- feministas de antes, claro, las sufragistas, mira, las sufragistas te hubieran puesto una bomba, ¿sabes? Por favor. Pues nada, suelen ser amantes de la última palabra y usan y recurren mucho al y tú más, señalando que tú también matas animales, que tú también mientes en tus tweets Claro. y bien que no dices nada cuando un musulmán viola a una española. Claro. Sí, son unos auténticos maestros en ignorar datos provenientes de documentos oficiales del Estado. Claro, pero es que de hecho para ellos que un dato venga de un organismo oficial No, es vale. motivo de desconfianza. Claro. Claro. Claro, es Porque que, te están mintiendo, te están manipulando. Excalibur, el lobby feminista, te está diciendo a ti justamente lo que tú quieres oír. Efectivamente. Claro. Pues este es el retrato robot de un señor de Twitter Claro, que a mí me- nunca falla. A mí me hace gracia imaginarme que ellos, el feminismo les molesta mucho porque, claro, el feminismo les está interpelando directamente. Sí. Les está diciendo, oye, haz algo. Haz algo, joder. Haz algo tú para mejorar un poquito el mundo y deja de ser un machirulo. Y ellos es como rollo, dejadme, ¿no? Sí. Ellos es como que, joder, estoy aquí en el sofá, yo estoy guay, Yo y estoy viene guay. esta gente a decirme a mí que yo no diga piropos por la calle. Mira, no pueden soportar. Efectivamente. Pues nada, Excaliburcio, muchísimas gracias por Pues este nada. análisis tan certero, esta investigación que nos has hecho. Estoy en Twitter muy on fire. Muy bien, a ver qué nos depara tu próxima aventura de Pues no Twitter. sé, igual algo de Instagram quizá. Quizá puedes ver Venga. que se cuece en Instagram. Se me acaba de ocurrir ahora, estoy muy... Hashtag, te lo digo, hashtag librepensador. Investiga a ver qué tienes ahí en Instagram. Dramon Melendi Dramon Melendi Excaliburcio, Dime. lo primero que te tengo que decir es que, llegados a este punto, me he Sí. dado cuenta de una movida muy tocha. ¿Cuál? Sorpréndeme. Melendi ha tocado en su discografía absolutamente todos los temas que existen. Cualquiera. Todos. Cualquiera. Todos. Sobre cada Me lo cosa creo. que existe, Melendi se ha pronunciado. Y yo intuyo aquí una Sí. vocación enciclopédica, una intención filosófica, más concretamente fenomenológica en este hecho. Ujú. Te explico, ¿vale? Explícame. Según Kant, no Vale. hay conocimiento de las cosas en sí, de los noumenos. Solo podemos acercarnos a los fenómenos. El fenómeno es la realidad tal como la conocemos. Y es aquí donde Melendi, a través de su música utilizada como instrumento epistemológico, se adentra en la ardua y mesiánica tarea de describir todos los fenómenos existentes. Melendi pretende aprehender la esencia de todas las cosas, apelando a la experiencia intuitiva o evidente. De esta manera, Excaliburcio, te lo digo completamente en serio, Sí. Ramón Melendi se destapa como discípulo aventajado, ya nos dio una pista con el título de su disco, Un alumno más, de filósofos como Immanuel Kant o Edmund Husserl. De hecho, y te juro que esto es absolutamente real, en su canción Un amor tan grande, Melendi dice: ya he leído a Spinoza, a Kant, a Heráclito y a Platón. ¿Cómo te quedas con este giro tan loco? Impresionado estoy. Me dejas sin palabras. Así que, con una clara intención hermenéutica, nos adentramos hoy en este tratado eidético geográfico que es Asturias. Caballo pasó por su cuenca minera, borracha y dinamitera, tiñendo de marrón la roja sangre de su puro corazón. Y hoy te dedico este canto, casi entre dolor y llanto, a la gente que cayó. Mis 24 primaveras, mucho viaje por el mundo, y si el compararlo es justo, diré que no hay comparación
pues no hay Bueno, mejor Asturias sensación. empieza Maravilloso. sin hacer mucho ruido. Es una No. exaltación patriótica Sí, random. eso me parece, sí. Habla de la belleza de su tierra, nombra algunos de sus accidentes geográficos, alude a un pasado glorioso y épico Sí. y hace referencia a los caídos. Hasta aquí, pues, normal. Bueno, es lo normal. De esta Lo letra, ¿no? básico, sí. Patriotismo 1.0. A Don Pelayo, luchando con pundonor. Pues mientras nos queden piedras, lo que nos sobra es valor. Esa frase. Y hacer caso a Don Pelayo luchando con pundonor. Pundonor, ¿eh? Qué palabra Ya. para Melendi. Sí. Pues mientras nos queden piedras, lo que nos sobra es valor. Que yo no sé si aquí está aludiendo a las numerosas canteras de piedra que tiene Asturias, Sí. o Melendi está amenazando con defender su tierra a pedradas. Aquí viene este estribillo, que bueno, en fin, Asturias es mi patria, bla, bla, bla. Y aquí entran unas nada previsibles gaitas. He bajado en piragua el descenso del Sella, donde encontré una botella. Y al abrir el tapón salió un mensaje escrito en negro carbón. Era el Muy mapa bien. de un tesoro. Justo encima había un mar, justo abajo había un león. Que esto me Vale. encanta, porque Melendi elabora una protometáfora en la que llama Tesoro Asturias y Sí. compara la provincia de León Con un león. Es Qué maravilla. Es maravilloso. maravilloso, Melendi. Y atención, es Caligurcio, porque aquí empieza lo verdaderamente bueno y aparece por fin la auténtica esencia de Melendi. Vale, Y venga, no es va. por tirarnos flores, señoritas ni señores, pero buen asturiano, no sabe de rendición. Pues tenemos los cojones de un tamaño que va acorde al de nuestro corazón. Qué maravilla. ¿Tú qué- no notas como una es- cierta recurrencia escroto-testicular en la lírica de Melendi? Él está muy obsesionado con su genitalia en general. Sí, pero el Y tema testículo, ¿no? El testículo, sí, él lo maneja Aquello bastante. que era la triangulación aquella del pantalón, Sí, el corazón, pantalón, no sé qué. corazón y no sé, y cabeza era. Cabeza, pantalón y Sí, corazón. luego el portal de Belén también pasa. No Sí. sé. Hay un Sí, tema escrotal aquí que a mí me sobrepasa un poco. Bueno, viene aquí un estribillo random y ojo a esta melodía, porque puede que te suene de algo. Tierra de los sueños del trabajador minero. Si pruebas de su manzana, ¿Te suena o qué? Pues me suena a David Civera, ¿no? A Raúl. A Raúl, vaya, es Esto que es- era uno u otro. Esto es Baila de Raúl, pero vamos, que lavao. Sí. Escuchemos Baila de Raúl. También la tienes ahí preparada. Venga. Sí. ella sabe que no crezco con cada movimiento. Con su Y aquí dice, si pruebas su manzana, te enganchará su veneno. De los golfos como yo, golfo me gusta mucho, Sí. como crack, figura, Es uno más, sí, canalla, gamberro, No golfo. sé si lo habíamos mencionado alguna vez, pero Golfo se Está añade muy a guay. toda esta lista. De los sí. golfos como yo, de los cielos como tú. Bueno, Ya. te tira un piropo, Melendi, así, pum. El jardín de Adán y Eva estaba en territorio astur, esto Sí. es completamente falso. Sí, pero perdona, volvemos a traer un cielo como tú, Sí, pero ¿está hablando con una mujer? bueno, ¿O él ya yo creo que da por hecho que sus oyentes son son mujeres. O sea, No ya sé. de repente... Bueno, tenía que, no sé, No, intentar Melendi- ligar con alguien. Sí, ya O sabes sea, cómo es. Hablo de Asturias, pero si puedo follar... Claro, follarme eso a que me alguien, llevo. Vale. Y es que tengo un sentimiento de esos que llevas tan adentro. Cuanto más lejos estoy, más asturiano me siento. Ah, Más tarde vamos a analizar esta frase con detenimiento. Muy bien. Sigamos. me siento. Fernando Alonso primero, coronado rey del viento. Cuando se sube en el buga, tiene el mismo sentimiento por la tierra de los sueños. Fernando Alonso I, ujú. coronado rey del viento. Cuando se sube en el buga, tiene el mismo sentimiento. Qué maravilla de rima también. Es muy fuerte esto de que Sí. él haga esta movida de Fernando Alonso. Fernando Alonso, sí. Porque además él solo ha citado a dos referentes asturianos, que son Pelayo Pelayo. y Fernando Alonso. Sí. A ver, hay que decir que sí que es cierto que no sé qué cojones le pasa a Fernando Alonso y a Melendi, que hacen bastante bandera de su origen.
Sí, ¿no? Sí, insisten mucho en que A ver, son que Asturias asturianos. mola un montón. Es lo que me extraña. Asturias mola un montón y de hecho en Como para España, que claro. claro, en España generalmente todo el mundo tiene buenas palabras para Asturias y ¿quieres unas vacaciones guays? Olvídate de movida, Claro, vete a Asturias Asturias. que vas a flipar. Y no sé por qué realmente se ve que como con personalidades hay pocas. O sea, Ya. es un sitio muy guay, Ya. pero Alonso era asturiano y vamos, es que tenías la bandera asturiana por todas partes. Ya. Que es algo que no habría pasado si fuese catalán o si fuese valenciano, si fuese Ya. de otra cosa. No sé qué pasa con Asturias, que es el Que próximo hay un- famoso que salga de Asturias también. Vas a tener la bandera asturiana hasta en la sopa. Ya. No sé. Bueno. Igual porque la gente respeta Asturias y no se mete en jaleos Asturias. Claro, sacar Pues una bandera nadie odia asturiana Asturias. no tiene ninguna connotación negativa. Entonces por eso se refuerza. Si Melendi hubiese sido catalán, seguramente no habría hecho ninguna canción por no ofender a nadie. Ya. Bueno. De todas maneras, a mí una cosa que me llama mucho la atención de esta canción de Melendi, Sí. Escaliburcio, es que establece algunas relaciones entre variables que podemos analizar en términos estadísticos. Ajá, a ver. Tú, igual que yo, Sí. estudiaste psicología, Ujú. estudiamos estadística Desgraciadamente. muchísimo, pues vamos a sacarle partido. Venga, va. Aparece una correlación entre la variable piedras y la variable valor, cuando Sí. afirma que mientras queden piedras, Ujú. sobra valor. Vale. Esta es la primera que aparece. Vale. Luego también el tamaño de los cojones de las Sí. personas asturianas parece correlacionar positivamente con el tamaño del corazón. Vale. Bien. O sea, más huevos, más corazón. No es que a más huevos No. más corazón, sino que hay una correlación entre que los cojones son del mismo van acorde con el corazón. Vale. Si tu corazón es pequeño, los cojones son pequeños. Si Vale. tu corazón es grande, ¿sabes? Los cojones son van grandes. acordes. Van acorde, vale, sí, Claro. sí. Entiendo. Y al final establece una relación de covarianza entre la variable distancia y la variable sentimiento de pertenencia. Ajá, Él dice, cuanto más lejos estoy, más asturiano me siento. ajá. A mayor distancia de Melendi respecto de Asturias, mayor sentimiento de pertenencia experimenta. Vale. Siendo Nueva Zelanda el país más alejado de España, Ujú. podemos concluir que el valor más alto para el sentimiento patriótico que puede experimentar Melendi se alcanzará allí. Muy bien. Teniendo en cuenta además que Melendi luce en su pecho tatuajes de inspiración maorí, que como sabrás son la minoría indígena más numerosa de Nueva Zelanda, no es ninguna locura afirmar que existe una relación causal entre ellos, los tatuajes estos, y Ujú. su sentimiento nacionalista. Donde tú ves un tribal cutre, Escaliburcio, Melendi está declarando su amor por su tierra, a pesar de que aplicando la lógica aristotélica que subyace tras su rotunda afirmación, podemos decir que es precisamente en Asturias donde menos asturiano se siente. Ay, es verdad. He llamado a este fenómeno la paradoja Astur de Melendi. ¿Qué te parece? Impresionante. Todo encaja. Esta semana le he Todo dedicado encaja. horas a esto. Ya veo, has hecho ahí una tesis. Es que yo estoy convencida, y esto, bueno, quiero trabajarlo más, pero estoy convencida de que todo esto Hay algo aquí. encierra algo. Hay algo aquí, sí. Te quiero decir, creo Hace que falta- Melendi es algo más que un cantante asturiano. O sea, creo que Melendi nos excede de alguna manera. Y creo que todos estos datos, cuando yo reúna todo, esto nos va a dar algún mensaje de algún tipo. Puedes encontrar la verdad del universo. Algo de eso hay. O quizá Melendi sea un extraterrestre, un Illuminati, un T-1000, no lo sé. Pero hay algo. Hay algo. Hay sin algo duda. y yo estoy, como ves, me estoy esforzando en, Sí, lo veo, en lo veo. descifrar. Pues nada, te animo a que sigas recabando información de Lo este haré. tipo. Yo también. Yo me y debo a entre, nuestro público. Entre todos, yo creo que al final esta sección va a servir para algo. Yo creo que esto va a servir para algo mucho más grande de lo que nosotros mismos somos capaces de concebir. Tenemos un mundo normal especial. Tenemos un mundo normal con una enviada especial, una corresponsal. Una conexión en directo. Me hace mucha ilusión. A mí esta también. movida. ¿Conectamos con ella? Conectamos con ella y que ella misma se presente. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Machakasaurio Murasaki
y me gustaría que me acompañarais en esta maravillosa velada para descubrir los entresijos que esconden las fiestas de cumpleaños de la gente normal. Qué bien, qué bien. Bienvenida a Machacasaurio bienvenida. Murasaki, al equipo de Todo Mal. Y bueno, ¿dónde te encuentras? Cuéntanos. Exacto, ¿dónde? ¿Qué situación? Pues me encuentro en la fiesta del 30 aniversario de un conocido, en la cual no han podido faltar sus compañeros de parvulario, sus exnovias, sus compañeros de la universidad y, por supuesto, sus compañeros festeros del pueblo en el que vive él. Así que estás en una fiesta de cumpleaños. Qué bien. Por normal. cierto, ¿se me escucha bien? Sí, ¿Me estáis escuchando? Te escuchamos Sí, sí. Tío, perfectamente. de verdad, Sí, menudo jaleo hay aquí. Bueno, pues, ¿qué es lo que ves, no? Que tienes a tu alrededor, que te ¿Qué rodea. vais? Sí, descríbenos la situación, por favor. Imaginad que tenéis 30 años y pensáis que estáis viejos para beber Malibu con piña, ¿vale? Pues ahora imaginad que lo juntáis con la decoración de su primera comunión, comprado todo en un Maxi China y con canapés de paté blando. Por supuesto, no podían faltar los globos con forma de número para resaltar ¡Qué sus horror! 30 Por putos supuesto. años y cientos de tiras de fotos mal impresas donde sale con gente con la que seguramente ni se hable. Hay tres cosas en las que abundan en esta fiesta: los bebés de sus amigos, la caspa y la cerveza Amstel. Bueno, qué fuerte esto que nos cuentas, Machacasaurio. Nos tienes aquí. Muchas cosas juntas. Nos muchas tienes cosas juntas. living con esta Sí. retransmisión. ¿Qué más? Por favor, queremos más. Queremos más, inúndanos con toda esta movida. Y lo de las fotos colgadas es una cosa Es fatal. que me ha enamorado. Pero por favor, cuéntanos más. Ahora me gustaría hablaros del variado estilo musical con el que nos han ido deleitando a lo largo de esta maravillosa noche. Maravilloso Que todo por será. supuesto va desde Duncan Du, Alaska, Buenísimos. Queen, Loquillo, Perfecto. por supuesto pasando por Flying Free y cayendo un picado con la maravillosa canción de Parchís, porque no podía No. faltar para esta fiesta. Claro, cumpleaños, Como podéis escuchar de qué fondo, todo adornado por los gritos cavernícolas de Pablito, su colega el de la confirmación. Bueno, Machacasaurio, lamentamos mucho que estés en el epicentro del sufrimiento normal. Te entendemos perfectamente. Desde aquí, desde los estudios centrales de Todo Mal, la verdad es que pues no te envidiamos nada. Todo el mundo visualiza a Pablito. Y por favor, lo de la canción de Parchís, qué pesadilla ya. Hace Ya. 500 años de la canción de Parchís, ¿no? Tiene más años que tú y que yo. ¿Cómo te sientes estando en esta situación tan dolorosa? Si os voy a ser sincera, ¿vale? Estoy sobreviviendo gracias a que la ironía me está salvando la puta vida y Claro, aparte sí. porque me he bebido mi peso en cerveza. Bueno, Esa es la Está pura bien. verdad. Sí, no hay otra. creemos que has elegido la estrategia correcta. No hay otra. No hay otra, no te Tienes queda que tirar más. de ironía y... Me gustaría añadir algo a lo de los globos de los números patéticos de su cumpleaños, y es que he descubierto que en los pliegues del cero parece un coño, y creo que es algo muy reseñable y que todo el mundo Bueno, debería conocer. nunca está de Que la gente se está haciendo fotos delante de esos números y lo que realmente se están haciendo fotos es con coños de color plateado, tío. Un coño plateado. Un coño plateado Muy bonito. no está nada mal, pero, Muy pero empoderante. En fin, como persona muy preocupada por el medio ambiente, le han regalado un patinete eléctrico, con el que, por supuesto, se ha paseado por todo el local, enseñando muy humildemente lo guapo que estaba. Además, le han regalado una chaqueta del Corte Inglés con el ticket pegado en la manga, por si acaso no le gusta el chaval, y un iPhone XR para ayudar a los de Apple del terrible batacazo financiero que están viviendo. Como veis, están muy comprometidos con la ayuda al capitalismo más voraz. La verdad es que es una labor encomiable. Bueno, patinete eléctrico, chaqueta del Corte Inglés y iPhone. ¿Hay más regalo normal que todo esto? Pues no, a ver, un iPhone no está mal. Regalos normales. Es normal, pero un patinete, de verdad, ¿en serio? ¿En serio? En serio. Machacasaurio, me ha saltado una pregunta ahora mismo. ¿Se ha hablado ya de denuncias falsas? Eso es muy importante. Pues mira, la verdad es que no han hablado nada de denuncias falsas. Suerte. De lo que sí han estado comentando es esa preocupación, ¿sabes? Esa alarma social que tenemos ahora en España con De la este corrección fenómeno de política. mujeres que se cargan a sus hijos. La verdad es que se les veía terriblemente preocupados con el tema. De hecho, Ya. había una estudiante de magisterio diciendo que se va a dejar la carrera, que total, para cuando apruebe las OPOs ya no quedarán niños vivos en España. Me parece una reflexión muy sabia.
¡Qué maravilla! Pues sí, ¿para qué seguir con esta farsa? ¿Por qué Si ya no hay alargarlo niños? más? Porque Y las, bueno. las madres no paran de matar a sus hijos. No, se va a acabar. España se va a Bueno, acabar. tíos, que voy a cortar ya, ¿vale? Porque lo que quiero ahora mismo es cortarme las putas venas. Esto ha sido todo por hoy. De verdad que he intentado empezar de la mejor forma posible, pero ahora mismo lo único que quiero hacer es encerrarme en el baño y llorar. Por favor, no hagáis esto en casa. No cumpláis años y si tenéis esa puta manía de hacerlo, no nos invitéis, ¿vale? Hacedlo en soledad y dejad que la gente viva en paz y no hagáis photocalls, que es muy puto ridículo, nano, que no soy Rosalía. Venga, un abrazo, amigos, os quiero. Un Chao. abrazo. Un abrazo, Machacasaurio. Muchísimas gracias por este reportaje en directo Reportaje impecable. que nos has regalado. Sí. Y es bueno, pues sí, pues maravilloso. esto de los photocalls y tal, patinetes eléctricos. Fotocall es que en un es- cumpleaños, ¿eh? ¿Qué le iba a Vaya tela. decir? Y fotos impresas Sí. de tus colegas. Hay una cosa que odio mucho de los photocalls, que no son photocalls en realidad, que es que no ocupan casi nada, horizontalmente hablando. Ujú. O sea, ocupan 2 metros de alto, que ya por arriba te va un poco a ras. Y Te barras de calva, y los laterales, o sea, no llega a los brazos abiertos. Claro. Entonces, cuando te hace una foto horizontal, se ve el photocall, pero se ve todo lo de al lado de la izquierda y todo Así lo del es. lado de la derecha. Es fatal. Y no da el efecto photocall. No lo da. No A me mí gusta lo que, nada. lo que me empieza a mosquear un poco es el tema de... ¿Hay algo menos sorpresa que una fiesta sorpresa de 30, 40 o cualquier otra cifra que estrene una década? La verdadera sorpresa es que nadie te haga absolutamente nada. Claro, o sea, la gente que cumple 40, la semana de su cumpleaños, ya sabe que va a haber una fiesta, que van a venir todos los colegas, el que se fue a vivir... no, o sea, por favor... No, y luego está la gente que al igual que la boda ibicenca, ¿no? Pues dice, buah, yo le hice a mi pareja la fiesta sorpresa a los 41 porque estoy muy loco, Claro. ¿sabes? Porque rompen las normas. ¿En serio? No. No. Y el vídeo que te piden, manda un vídeo, esas Hostia. proyecciones de vídeos de todos los colegas. Pues igual a uno ha sufrido, Machacasaurio no ha sufrido porque no lo ha mencionado, pero seguramente se va a comer uno. Luego para que aún no Claro, lo ha lo que vivido. pasa es que en ese... No lo ha vivido aún. se va a comer un vídeo de hora y media. Sí, igual sí, lo está viviendo de vídeos ahora verticales. mismo. Igual lo está viviendo ahora mismo. En este mismo directo. instante, Pues Machacasaurio le está enviamos sufriendo. un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Muchas gracias. por sumergirte en el mundo normal, por bajar a los infiernos para traernos la verdad. Porque en todo mal buscamos la verdad. Pues ha acabado el programa de Todo Mal de esta semana. Así es. Y nada, tenemos para acabar, tenemos algo especial. Tenemos algo muy especial. Hace poco más de un año que nos dejó Paco Luna, Sí. un cantante valenciano que supongo que muchos de nuestros oyentes no conocerán. Ujú. Pero bueno, Que deberían. desgraciadamente no. Desgraciadamente no conocen. podrán conocerlo como persona, como nosotros que tuvimos la inmensa suerte de gastar tiempo con él. Ujú. Es decir que, bueno, el mundo es infinitamente más aburrido Y un y asco. más todo mal desde Sí. que Paco no está. Ujú. Pero bueno, ha pasado ya un año. Yo me siento muy afortunada de haber compartido parte de mi vida con él. Y yo también. Fue muy guay. Ujú. Y bueno, pues me apetece que nuestros oyentes descubran esta maravillosa voz de Paco Luna, que grabó esta versión de Sugarman con su banda Dos Animales, con David Garcinski a la guitarra. La semana que viene. Más y Y peor. peor. Just a road, lost we have, wanna find it. I can stand at that black hole. See the magic ships you carry, jumping Scott Street, Mary Jane, Superman, Superman.
directamente desde Neptunia, un aplauso fuerte para el participante número 2. To the man